Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 43. La leyenda de la serpiente enroscada. Parte 4. En la más profunda oscuridad, en el mar más frío y en el fondo de un abismo sin ruido, aquello que no conocía la vida vivía en un aislamiento sofocante, perturbado solo por el sonido de las olas fugaces. Las gotas caen sobre la superficie del agua, creando ondas en la quietud que había sido su vida desde el principio. Alcanzando, llamando, siguió adelante incluso si ese deseo era fruta envenenada. La figura humanoide de un supuesto monstruo se materializó ante un brillante Ran nórdico que representa el símbolo del dios nórdico de la travesura. Sus ojos estaban entrecerrados y su aliento rezumaba un gas púrpura tóxico. Su piel era pálida, cubierta de la cabeza a los pies por escamas de acero más duras que una armadura mítica. El cabello se extendía desde su espalda, nunca cortado, deshilachado o enredado, brillando con la escarcha de la nieve. Desconociendo las armas y el acero, su propio cuerpo era una creación divina de altísimo calibre, de modo que incluso en un cuerpo debilitado, el espacio se estrechaba a su alrededor. Sus dientes eran garras, sus uñas, garras que sembraban veneno a su paso. Era una entidad que predecía el silencio del trueno y el fin del relámpago. Bajo la luz de un rayo errante que impactó el suelo tras ella, la figura humanoide miró al cielo sin malicia ni curiosidad. En cambio, el instinto se impuso. Si la profecía hablaba de muerte, entonces bien podría haber sido la maldición más fuerte, sin culpa propia. Lo único que había hecho era vivir, y sin embargo, a través de la adivinación, su vida estaba dedicada únicamente a desempeñar un papel en su propia muerte. El rayo impactante se redirigió abruptamente y golpeó al hombre, pero como un robusto pararrayos, la energía y el voltaje se dispersaron inofensivamente bajo sus pies. Alfia se quedó boquiabierta, incapaz de evitar observar cómo su vida pasaba ante sus ojos. Sin embargo, Apolo se sintió más perspicaz al percibir la desbordante divinidad del ser que se materializó mediante una especie de invocación en cadena. Loki. Esa energía era inconfundible considerando que la familia Loki había sido una de las familias que llenaron el vacío de poder tras las caídas de las familias Zeus y Hera. Pero esto era diferente. Mirando al cielo, una lengua bífida escapó de la boca del ser. Como si tanteara el aire, sus pupilas reptilianas se fijaron en Zeus, quien le devolvió la mirada. No conocía el habla ni reconocía la necesidad de conversar cuando había sido desterrado a un vacío desde su nacimiento, pero su cuerpo lo entendió inherentemente desde el principio. Su nacimiento, que predijo la ruina del rayo, no fue culpa suya, sino del destino. Así como el destino marcó a Holmes contra Moriarty, también la gran serpiente lo hizo contra el rayo. Quizás no haya sido el mismo adversario fatal, pero el simbolismo era poderoso. El símbolo de la serpiente alcanzada por un rayo era el mismo en otro panteón. La fuerza nace de la leyenda. Los colmillos que asomaban de los labios del ser dieron paso a una boca que silbaba en confrontación, mientras la divinidad de Zeus chocaba directamente con la de Loki. Desde la perspectiva del ser, el aura que lo había atraído hasta allí estaba siendo oprimida y destruida. No conocía conceptos como padre o madre, solo que esta divinidad estaba ligada a la suya propia. Aquello que lo había llamado, lo necesitaba, lo reconoció. Y alguna divinidad extranjera estaba intentando someterla y destruirla, como un niño haciendo un berrinche. Esa fue toda la razón que necesitó para mostrar sus colmillos a los cielos tumultuosos y provocar el inicio de un nuevo Ragnarok en lugar de un hermano que nunca conoció. Desde la tierra, la divinidad de Loki se condensó en un espeso tono esmeralda, y hacia el cielo, el rayo de Zeus era el azul mismo. Zeus entrecerró los ojos y su atención se desvió al ver la rebelión abierta de la divinidad de una tierra extranjera. No, lo que más llamó la atención de Zeus fue el erizarse el vello de su nuca. Todo tiene su maldición, y como dios del rayo, Zeus podía presentirla. Un enemigo natural. Un semidios que podría rivalizar con un dios del rayo a través del poder del destino y la leyenda. ¿Quién es ese?, murmuró Alfia. Sus manos apretaban firmemente el arco negro que Shiro había trazado para ella. Mientras tanto, Apolo mantuvo la boca cerrada, decidido a esperar la oportunidad. Tenía los ojos inyectados en sangre y la respiración áspera, pero no le importó.
El ser se movió primero, ni rápido ni lento, pero su presencia se hizo cada vez más pesada, mientras doblaba las rodillas y saltaba hacia el cielo. La lengua de los rayos cayó sobre él desde todos los ángulos, pero incluso estos rayos comenzaron a parecer diminutos. El cuerpo del ser estaba creciendo. De su 1,80 m original, en un abrir y cerrar de ojos, había duplicado su tamaño, y de nuevo en un abrir y cerrar de ojos. Sus brazos cayeron a los costados, sus piernas firmemente juntas, mientras su columna vertebral comenzaba a alargarse para revelar lo que realmente era: una serpiente divina que atraviesa el rayo. El trueno resonó, y se hizo cada vez más grande bajo la silenciosa mirada de todos. Un solo segmento de escamas podía cubrir el horizonte, emanando una niebla venenosa de todo su ser. Las leyendas hablaban de una serpiente que recorría el mundo, desterrada a las profundidades, que descansaba con la cola en la boca. Su cuerpo formaba la línea de montañas escarpadas. Su veneno, las aguas calientes de manantiales termales ácidos y géiseres sulfúricos. A su paso, el rayo que abrazaba y atravesaba jamás pudo asestar un golpe crítico. Sus fauces abiertas empequeñecieron el tamaño actual de Zeus por varias decenas de veces. Su nombre deriva de dos palabras nórdicas: Horm de los gigantes, Gander de elongación. Juntos, formaron el nombre de la entidad expulsada del nacimiento, Jormungandr. Sus fauces abiertas revelaron hileras de colmillos venenosos que resumaban veneno. Ni siquiera el rayo pudo detener su embestida. A pesar de todo el daño que el rayo causó, quemando, ennegreciendo y provocando espasmos, el enorme tamaño de Horm lo impulsó hacia adelante. De hecho, de un extremo al otro, nadie podía ver dónde comenzaba y terminaba el cuerpo de Horm, ni siquiera hasta el horizonte. Su verdadero nombre se actualizó en un noble fantasma no dicho explícitamente, sino invocado a través de su propia voluntad en reconocimiento de su cuerpo como su símbolo: la serpiente del mundo. Su cuerpo actual no podía ni siquiera esperar soportar el peso de su leyenda, así como esta versión de Zeus solo podía mostrar más de su poder a través del fragmento del Grial. Sin embargo, no importó. Enormes espinas que sobresalían de escamas endurecidas, ya astilladas y destrozadas por los relámpagos retorcidos, caían como lluvia, salpicaduras de sangre divina lloviendo sobre nuestras cabezas. Pero aún así, la serpiente persistió, atrapando a Zeus en su lugar mientras la enormidad de su poder hiperextendido buscaba tragarlo por completo. Fue una empresa insensata. Aunque podrían haber estado al mismo nivel si se les hubiera convocado en el mismo campo de juego, Zeus tenía una fuente de energía que Horm no tenía. Un rayo estalló y formó un gigantesco gigante con Zeus en el centro. Su tamaño, aunque no tan largo, rivalizaba con el de Horm en altura. La comparación era similar a la de un hombre contra una anaconda. Agarrando a la serpiente con zarcillos de electricidad arqueada, comenzó a quemarla por dentro y por fuera. El siseo de dolor resonó por todas partes, pero aún más que eso fue la tenacidad en los ojos de la serpiente. Mientras su cuerpo se quemaba y sufría espasmos por una cantidad incalculable de voltios, su cuerpo comenzó a enroscarse alrededor del gigante eléctrico de Zeus, atrapándolo en su interior al contraerse. Inevitablemente, Zeus podía liberar su gigantesca forma, pero al hacerlo corría el riesgo de ser expuesto al veneno de la serpiente que emanaba de sus colmillos y escamas. Enroscándose alrededor de sus brazos, piernas e incluso cuello, la serpiente del mundo, aunque fuera momentáneamente, llevó a Zeus a un punto muerto. Una batalla prolongada era impensable. En su manifestación actual, Horm no había tenido ninguna posibilidad de prevalecer. Sin embargo, la razón no era un aspecto que considerara, dada su inmadurez e inexperiencia. Estas fugaces aspiraciones que la impulsaron a la acción nacieron de un anhelo insaciable que la llevaría a la ruina. Alfia se erizó, su cuerpo resplandecía con el tenue aura de la divinidad del sol mientras sus brazos preparaban el arco para disparar. Y, sin embargo, se encontró con la confusión, pues Alfia no agarraba con fuerza. ¡Idiota! Resonó la voz de Apolo desde lo alto de la cabeza de Alfia. No hay margen para la duda. Arriba, la serpiente enroscada seguía sujetando al gigante del rayo, pero se formaban laceraciones en la piel de sus numerosas espinas.
Los músculos tensos quedaron expuestos, pero incluso estos comenzaron a estirarse y desgarrarse cuando el gigante lo agarró y empezó a tirar. Un grito lastimero se escuchó cuando un segmento de la cola de la serpiente del mundo fue arrancado y cauterizado por un rayo. ¿No ves cómo forcejea la serpiente?, gritó Apolo, haciendo que Alfia mirara hacia arriba, en dirección a la flecha de Apolo. Les dispararás a ambos, susurró Alfia en voz baja, mientras la sangre le corría por las yemas de los dedos y los brazos por la fuerza del arco negro. El objetivo era Zeus en el centro, pero para alcanzar lo que estaba inmovilizado, no había forma de evitar la serpiente que constreñía su enorme cuerpo cientos de veces a su alrededor, atando los brazos y piernas del gigante. Para devolver la ayuda con enemistad, Alfia nunca había caído tan bajo, y sin embargo, entonces que así sea. Alfia lo había olvidado. No estaba tratando con otro ser humano, sino con un dios que ya había sopesado la balanza del bien y del mal, usando su propia vida como balanza. La divinidad de Apolo surgió con fuerza. Su potencia pura era incontenible, pues la fuente de poder era la propia chispa divina del dios. Aquello que hizo de Apolo quien era como dios. Alfia, que ya había permitido la posesión parcial, solo pudo observar cómo sus brazos eran estabilizados a la fuerza y su ritmo respiratorio ajustado al de la flecha que iba a ser disparada. Ella habría maldecido, se habría arrepentido o incluso se habría rebelado, pero no había justificación. En el fondo ella ya lo sabía. A pesar de las acciones de Apolo, no podía alegar inocencia. Por mucho que le permitiera usar su cuerpo, el hecho de que lo hiciera con tanta facilidad revelaba sus propios demonios. Era la vida de Castero la serpiente. Inconscientemente, Alfia ya estaba convencida. Solo necesitaba una razón para calmar la culpa persistente de apuñalar a la entidad que les había prestado ayuda. La luz penetrante del sol iluminaría incluso la oscuridad más profunda, abandonando a quienes habitaban en ella. La flecha del sol, sucesor de Helios, voló contra los cielos fusionando todo lo que hacía de Apolo un dios, para brillar intensamente en la hora más oscura. El que da luz al día y vida a la luna. Velos Apollona. La flecha dio en el blanco con una precisión infalible y un poder de penetración. Fue un golpe que jamás derribaría Zeus. A pesar de usar su propia fuerza vital, la diferencia de poder era enorme. Sin embargo, todo cambiaba si Apolo arriesgaba su vida y esencia al infligir una sola herida. Enormes escamas, ya astilladas y destrozadas por los relámpagos retorcidos, cayeron como lluvia, mientras manchas de sangre divina llovían sobre nuestras cabezas. La flecha, rodeada por la luz del sol, abrió un agujero en el centro de la serpiente del mundo, partiendo el cuerpo del gigante por la mitad. Al mismo tiempo, Zeus, que flotaba en el centro del gigante relámpago, también fue alcanzado, perdiendo un brazo. El mismo que sostenía el fragmento del Santo Grial. Apolo había apostado su vida no por la muerte de Zeus, sino por la oportunidad de que su hijo viviera. Sin ese fragmento que incluso convirtió al dragón negro de un ojo en una fuerza imparable, ¿qué podría ser este joven Zeus? Apolo se desvaneció en partículas de fino polvo dorado, que brillaron como brasas esparcidas desde el cielo. Tras su paso, la serpiente del mundo comenzó a tambalearse, mientras el recipiente que contenía su manifestación en este plano de existencia comenzaba a desintegrarse. Cayó de las nubes, encogiendo rápidamente su enorme cuerpo. Al hacerlo, recuperó su forma humanoide, pero sus heridas no desaparecieron. Con la flecha que Apolo había disparado, el cuerpo humanoide de Horm se partió en dos desde la cintura hacia abajo. El rayo que quemó y devastó sus escamas dejó su marca en su torso bisecado. Lleno de cortes y quemaduras, no quedó ni una sola parte intacta. La menor misericordia fue que el calor de la flecha de Apolo había cauterizado el tejido cercano. En lugar de órganos colgantes, solo quedó carne ennegrecida y cenizas. El torso de Horm golpeó el suelo cerca de Alfia, el más cercano a la runa inicial que anunciaba su llegada. La confusión aún era evidente en sus ojos, incapaz de comprender lo que había sucedido mientras luchaba a muerte. Con la cara clavada en un cráter en la cima del monte Epidauro, el cuerpo de Horm se contrajo y sufrió espasmos. La marca de Loki, idéntica a la que Loki inscribió en su familia, estaba tatuada en la espalda de Horm. Sin embargo, su brillo se había desvanecido y roto, filtrando la divinidad de Loki sin cesar.
pero ahora más que nunca, con su propia divinidad desangrándose como una bolsa de aire perforada, Horm recuperó la concentración. Horm sintió que su visión se nublaba y se debilitaba. Su cuerpo no podía respirar, pues apenas lograba reunir la fuerza para alzar la vista. Aún así, lo hizo, buscando esa distante sensación de calidez y aceptación. Allí, justo allí, delante de él. Ahora que la divinidad de Zeus había sido descubierta, todo se hizo cada vez más claro. Esa runa lejana y el misterio de lo que representaba para Horm. ¿Qué era? ¿Quién era? Ese sentimiento dentro de él, era anhelo. Horm no era un monstruo, ni una serpiente venenosa, sino un ser nacido de una madre y un padre por derecho propio. Incluso los depredadores reconocieron a sus parientes. Con el último aliento, Horm se obligó a levantarse y avanzó lentamente con los antebrazos hasta que incluso estos cedieron. Al final, estiró un brazo hacia adelante, extendiendo los dedos para alcanzarlo en vano. Aquel que solo conocía el abismo sin fin se le mostró la luz. Ya no tenía piernas. Ya no tenía su cuerpo serpentino para deslizarse hacia adelante, pero incluso hasta el último instante, siguió extendiéndose hacia ese símbolo. El destino fue cruel, pero tal vez por piedad, su divinidad temblorosa fue aceptada por la runa de espadas que flotaba en el aire. Aunque solo fuera por un instante, esa sensación distante dentro de Horm, que resonaba con su divinidad, le permitió ver a través de un velo. No un velo cualquiera, sino algo más cercano, más íntimo. Horm y la divinidad que fluía a través de la runa se extendieron hacia el otro. Las divinidades resonantes se tocaron y formaron un puente en un espacio subconsciente solo para los dos. Dos figuras estaban separadas, muy cerca, pero separadas por una división aparentemente insuperable en un espacio oscuro lleno de humo brumoso. Horm lo reconoció como su hogar, pero la otra figura retrocedió horrorizada al contemplar el paisaje. Dos miradas se cruzaron. Una era baja, la otra aún más pequeña, apenas le llegaba a la espinilla. A pesar de su enorme tamaño y poder, Horm no era más que un niño. Las heridas no se habían transferido a este espacio, pero los cortes y moretones en Horm representaban la vida que llevó navegando por el abismo hostil desde su nacimiento. Y frente a Horm, estaba nadie menos que Loki, cuyos ojos entrecerrados hacía rato que se habían abierto por completo. Tú eres. Horm no entendió las palabras y se expresó de la única manera que sabía. No conocía el lenguaje ni la interacción social, pero su actual nave humanoide lo hacía por él. Sus ojos se empañaron, llorando de una forma que aturdió el silencio divagando de Loki. Incluso ahora, Horm extendió la mano hacia Loki, con un anhelo palpable. En este espacio subconsciente alimentado por sangre y aura divinas, Horm seguía adelante sabiendo que su cuerpo estaba atrapado en este abismo, esperando el día del Ragnarok. No pudo detenerse. Era un instinto impreso. Aún al final, no había suficiente energía para cerrar la brecha. Al final, la manifestación de Horm no alcanzaría nada, ni tocaría nada, anhelando aún esa figura distante. El milagro no fue más que un milagro de encuentro. El cuerpo de Horm comenzó a desvanecerse al quedarse inmóvil. Incluso la mano que había extendido cayó flácida, deteniéndose justo antes de los pies de Alfia, mientras sus ojos entrecerrados finalmente se cerraban. El dolor se desvaneció a medida que la vida se desvanecía, pero junto con él, la divinidad de Loki inundó desesperadamente el área desde la fuente de la runa Canas creada por Shirou. Era tan densa que el suelo se compactó y un viento violento comenzó a agitarse. Sin embargo, por mucha divinidad vertida, el recipiente roto seguía siendo un recipiente roto. No se llenaría. Alfia respiró temblorosamente, pero no quiso apartar la mirada de sus propios actos. Gracias, y lo siento. A partir de las motas de luz doradas que se desprendían del cuerpo de Horm, Alfia dedujo erróneamente que estaba siendo asimilado a la mazmorra, como lo hacen todos los que mueren dentro. Caster, él puede arreglar esto. Alfia frunció los labios, intentando convencerse de que había tomado la decisión correcta. Apolo estaba muerto. Solo quedaban los restos de su divinidad flotando desde donde su flecha había alcanzado a Zeus y cercenado el brazo que sostenía el fragmento del Santo Grial. Ya no regresaría ni siquiera al mundo superior. Pero su sacrificio no fue sin mérito. La fuente de poder de Zeus fue eliminada, y todo lo que quedó fueron espirales remanentes de relámpagos retorciéndose en lo alto.
Aún así, Alfia podría pensar en otros problemas más tarde. Sus pies la impulsaron hacia adelante, y sus piernas se alargaron cada vez más mientras luchaba por alcanzar el cuerpo tendido de Caster. Completamente agotada, a Alfia no le habría sorprendido desplomarse y desmayarse. Del grupo de 5 que decidió acompañar a Caster a las profundidades de esta mazmorra, solo ella sobrevivió. Una tasa de mortalidad del 80%. Realmente fue una tragedia, pero a pesar del sacrificio, Alfia podía consolarse con la racionalidad. No importa cuántos murieran, siempre y cuando Caster. Nadie puede rebelarse contra los cielos. Las pupilas de Alfia se contrajeron mientras las nubes volvían a oscurecerse. Tras perder su fuente de poder, se daba por sentado que el Zeus creado en esta mazmorra se desvanecería. Sin embargo, Alfia jamás podría haber imaginado que la verdadera mecánica de este piso se asemejaba más a la de un mundo alternativo. Ella cayó de rodillas con incredulidad. Zeus, poderoso Zeus, rey del panteón. Ese bastardo seguía emitiendo juicios imperiosos desde lo alto incluso mientras su cuerpo se desvanecía. La fuente de poder que sustentaba a Zeus se perdió, pero Zeus pudo condensar fácilmente su divinidad residual para formar un rayo más poderoso que cualquier cosa que hubiera lanzado hasta entonces. Fue su golpe final. Uno que ejecutó con todo el poder que le quedaba, solo para demostrar algo. Ese rayo estaba dirigido a Caster. Pero el objetivo en cuestión hacía tiempo que había abierto los ojos desde el momento en que Alfia había disparado la última flecha de Apolo. Sin embargo, su atención ni siquiera estaba centrada en Zeus. En cambio, su mirada se detuvo en los restos del sol que flotaban como brasas desde el aire. Era la muerte. La verdadera muerte de un dios que insistía en ser su hijo. Lentamente, Caster extendió su mano hacia el calor del sol que se desvanecía. El fragmento del grial aterrizó en su palma extendida. Padre, la palabra escapó de los labios de Caster con una emoción indescriptible mientras su cuerpo disfrutaba del calor y la protección del sol incluso ahora. Los dedos de Caster se cerraron alrededor del fragmento y la divinidad del sol se encendió. Viejo de mierda. Caster se cubrió los ojos en silencio. Gracias por leer. Y gracias a mis nuevos mecenas. Fanboyed, Old Santime, Kitfried y Jarrod de novela web gratuita. El apóstata en la fantasía siniestra. Para quienes preguntaron, la novela web está disponible en Webnovel y en la página principal de usuarios. Dejen una reseña si lo desean. El nuevo objetivo es 20 reseñas. Próxima actualización. patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Legado predestinado oscuro. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Quitar el guión del enlace. Reflexión del diario de un superviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z.